decirles de que uno de los hermanos de la iglesia me estaba diciendo de que él espera de que el mensaje de hoy sea bueno para que de esa forma él no se tiene que dormir durante el sermón. Y eso me recuerda del, no sé si será chiste, pero probablemente sea verdad, una historia verídica del pastor, de que empieza a predicar y hay un hermano enfrente de que se empieza a dormir. Y el tipo, no sé, parece que había trabajado toda la noche o algo, porque se durmió durante el mensaje. Y lo peor es que no solamente dormía, sino que también roncaba. Entonces, el diácono principal que estaba sentado en la primera banca, yo no sé si ustedes saben, pero de aquí arriba uno está viendo todo lo que está pasando ahí abajo, número uno. Y número dos, hay cosas en veces que suceden de que te pueden molestar. Y obviamente si alguien está roncando, usted no tiene la más mínima idea cómo te sientes molesto de que alguien esté durmiendo o roncando a la hora del mensaje. Si alguien puede cerrar la puerta ahora que salgan los niños. Y entonces mira al diácono principal de la iglesia que está ahí, le dice: hermano, apague el micrófono, ¿verdad? Para que nadie lo escuche. Y entonces el hermano se acerca y le dice: mire, por favor, vete a despertar a ese hermano que ya se durmió. Y no solamente se durmió, está roncando. Entonces se vuelve el diácono y le dice: bueno, ¿y por qué no lo va a despertar usted? Usted fue el que lo puso a dormir. Así de que espero, ¿verdad?, de que si alguien se duerme sea por el exceso de comida y no porque este mensaje lo duerma, porque no tengo la intención de acurrucar a nadie, tengo la intención de predicar la palabra del Señor. Así de que si van conmigo al libro de Romanos, capítulo número 14, es donde vamos a estar estudiando hoy. Si ustedes por favor abren sus Biblias en ese pasaje específico. Hermano, déjenme decirles de que cuando estaba preparando este mensaje, Dios me habló mucho a mí. Espero que Dios le hable a usted. Como siempre lo reitero, si hay algo en este mensaje que no te gusta, gloria a Dios. Con tal de que lo que yo le diga es palabra de Dios, usted acéptela como lo que es, la palabra de Dios implantada, y eso le va a traer bendición. Porque la Biblia siempre se recibe de dos maneras: o se recibe como lo que es la palabra de Dios, o se recibe como un libro de sugerencias. Déjenme decirle, no obstante, de que si usted trata la Biblia como que si fuera algún libro de sugerencias, su vida nunca va a ser transformada y usted va a seguir siendo siempre la misma persona que hasta ahora ha sido. En esta mañana yo voy a estar compartiendo con ustedes en los próximos minutos un mensaje que he titulado ¿Cómo evitar conflictos innecesarios? En mi opinión, y yo creo que es bíblico también, hay conflictos que no se pueden evitar. Y hay cosas que tú tienes que enfrentarlas y tienes que enfrentarlas legítimamente. Yo no sé si en sus países dicen algo, pero dicen que al toro por los cuernos. Y sinceramente déjeme decirle, si usted le agarra los cuernos al toro, pues Dios ya lleva un poco de ventaja. Porque si el toro lo agarra a usted con los cuernos, entonces usted ya está en una situación muy desventajosa. Así que hay situaciones, conflictos de que son necesarios. Y yo entiendo eso. Así que yo no les estoy hablando de vivir una vida de cero conflictos. Porque no, vamos a tener conflictos en algunas ocasiones. Y para serles sincero, mientras más rápido los resuelve, lo mejor. Porque hay personas, y perdonen, esto no es parte del mensaje, pero Dios me lo está poniendo en mi mente y en mi corazón. Hay personas, verdad, de que aguantan, y por último estallan. Y uno se pregunta, pero ¿qué pasó? Nunca pensé que esa situación fuera a suceder. Pero déjeme decirle de que realmente lo importante en la vida es que usted vaya resolviendo las cosas de manera gradual. Principalmente en la relación matrimonial. Porque si no, su esposa va a estallar uno de estos días y vas a ver qué fea va a estar la cosa. Entonces es muy importante que uno, y así en las diferentes áreas de la vida, que vayamos resolviendo nuestras diferencias y nuestros problemas de manera gradual, para que no haya una explosión grande, de tal manera de que las cosas después sean irreparables. Vamos a mirar entonces el punto número 1 en el capítulo número 14 del libro de Romanos.
Y el primer punto es este, hermanos: no discutamos por opiniones personales. Eso es lo primero que yo quiero que usted aprenda en esta tarde. No discutamos por opiniones personales. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una opinión? ¿Qué cosa es una opinión? Honestamente, yo no me había puesto a pensar tanto en lo que es una opinión hasta que estaba preparando este estudio. ¿Qué cosa es una opinión? ¿Perdón? Eso es todo lo que es una opinión. Una opinión es un punto de vista. Es una manera de cómo yo veo las cosas. Yo las veo de esta manera, pero tú las puedes ver de otra manera, en veces muy distinta a la que yo veo. Por ejemplo, miren, no sé si notaron, yo andaba sin saco. ¿Pero por qué me puse el saco? ¿Ah? Porque tenía frío. No tenía frío, en realidad tengo calor. Pero me lo puse. ¿Saben por qué me lo puse? Porque en mi opinión, y por eso es lo que es, en mi opinión, en todo lo que sea posible, si yo voy a predicar la palabra, me gusta ponerme un saco. Pero esa es mi opinión. El pastor que predica aquí más temprano, usted lo ven cómo pasa a predicar, hasta con chancletas. Honestamente, yo me quedo, ¿y cómo puede esa persona pasar a predicar así? Pero ¿saben qué? Es simplemente opinión. Eso no lo hace a él menos espiritual, o a mí me hace más espiritual, porque yo tengo mi saquito que me lo compré, hermano, para venir a la iglesia, ¿ok? No me hace más ni menos. Entonces, la palabra del Señor nos dice claramente, mis queridos hermanos, y usted lo va a ver en un segundo, de que no debemos discutir por opiniones personales. En el libro de Romanos capítulo 14, note lo que dice la Biblia, note lo que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Entienden? ¿Sí están conmigo? Reciban al débil en la fe, dice la palabra, pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Porque una opinión es un punto de vista. Ahora, si la persona tiene algo realmente de valor que decirle, que no es su opinión, entonces usted tiene que oírla. Por ejemplo, hermanos, cuando yo voy a hablar con alguien y yo sé de que algo está mal con la vida de esa persona, yo no voy a darle mi opinión. Yo voy a decirle el consejo de la palabra de Dios. Porque lo que es autoritativo y lo que yo debo de escuchar realmente no es la opinión de la persona, es la palabra de Dios. Si a mí alguien me viene a ver y me trae la palabra como el argumento que él está utilizando, entonces yo no tengo ningún problema en aceptarlo. Ahora, si es simplemente su opinión y él quiere imponer su opinión sobre la mía, entonces esa es otra historia. Es una cosa completamente distinta, y ya me di cuenta que lo mejor que puedo hacer es dejar de discutir, es dejar de estar en conflicto. Déjenme hacerle una pregunta hablando de eso. ¿Cuántos han oído hablar de Abraham Lincoln? Ok, ¿se han oído hablar de Abraham Lincoln? Ok. ¿Cuántos piensan que Abraham Lincoln era una buena persona? Levanten la mano los que piensan que Abraham Lincoln era una buena persona. Levanten la mano los que no piensan que Abraham Lincoln era una buena persona. Ok. Ahora, ¿cuántos de nosotros conocimos a Abraham Lincoln? ¿Verdad que ninguno le conocimos? Hemos leído acerca de él, sabemos cuáles fueron sus principales acciones, pero realmente al final es una opinión. Si yo digo, no, pues esa persona no era el mejor presidente, esa persona fue el mejor presidente. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Aún en medio de la raza negra, si todos nosotros fuéramos negros y nos preguntaran, ¿qué piensas tú de Abraham Lincoln? ¿Tú piensas que es una buena persona? Tal vez la mayoría diría, no, pienso que él fue una buena persona porque por medio de él nosotros recibimos la libertad cuando éramos esclavos. Pero van a haber personas negras que no van a estar de acuerdo con Abraham Lincoln. No sé si están siguiendo la idea. Y la idea es que simplemente son opiniones. Y la palabra del Señor nos dice por eso en el capítulo 14 y el verso número 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La palabra contender, hermanos, significa entrar en conflicto con alguien. Déjenme decirle algo que es verdad y algo que he llegado a concluir. Yo no sé si ustedes saben, pero a mí me gusta la política. Hay personas lamentablemente que no pueden hablar de política.
¿Y saben por qué no pueden hablar de política? Porque ellos no solamente quieren hablar de política, pero ellos quieren ser los políticos. Sí, y el político tiene algo de que obviamente yo nunca voy a estar de acuerdo, y es de que él piensa de que él tiene la verdad. Y mi verdad es la verdad, y la verdad que yo tengo es la que yo trato de imponerle a todo el mundo. Cuando yo encuentro a alguien que le gusta hablar de política, pero piensa de que él es el político, ya me di cuenta de que con esa persona no debo de hablar de política. Porque la política es opiniones solamente. Eso es todo lo que es, son opiniones. Por lo tanto, yo no voy a estar discutiendo con alguien porque él piensa de que sus ideas, sus principios, sus acciones son mejores que la del resto de las demás personas. Dice la Biblia entonces que recibir a los hermanos es una buena cosa. Cuando usted invite a alguien a su casa, la palabra del Señor nos dice: reciban a todos los hermanos, a los débiles en la fe, recíbanos también, no hay ningún problema. Pero ¿para qué no los debemos de recibir? Dice la Biblia, no debemos de recibirlos con el objetivo de estar peleando en relación a las opiniones que nosotros tenemos. Las opiniones jamás deben de ser motivo de división. Déjenme decir, hermanos, ¿cómo sabe usted cuando es momento de dejar una discusión? Cuando la persona lo está tomando muy a pecho. Porque ya su opinión, como usted le dijo la suya, entonces ahora él se siente ofendido por lo que usted le dijo. Y es tiempo inmediatamente de dejar de hablar. Ya no sigamos hablando, porque ya miré de que tú realmente no estás presentando tus opiniones. Tú estás tratando de imponerme tus opiniones. Y sinceramente, déjeme decirle de que esa no es una buena manera de convivir. Cuando yo trato de imponer mis opiniones sobre los demás. Ahora les reitero nuevamente, estamos hablando de opiniones, no estamos hablando de principios bíblicos. Los principios bíblicos, interesantemente, tampoco tenemos que imponerlos sobre las personas, pero sí tenemos que defenderlos. Alguien dijo correctamente que aún lo llegó a poner de esta manera, que la palabra al final no necesitamos pelear por ella, la palabra se defiende sola. Si usted es un buen lector y es una persona que sabe usar bien la palabra de verdad, la Biblia define la Biblia define la palabra de Dios como una espada de dos filos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez. Imagínese usted que usted está tratando de parar la palabra del Señor, pero ¿cómo la vas a parar si es una espada de dos filos? Si no te corta por un lado, te corta por el otro. ¿En serio? Y tú la tratas de agarrar por un lado y te cortó. La trataste de agarrar por el otro lado y te cortó. Alguien dijo de que la palabra del Señor es como un león. A un león no se defiende. Lo único que tienes que hacer es soltarlo. Tú lo sueltas y él se defiende solo. ¿Cuándo fue la última vez que usted miró a un león buscando ayuda? Hey, ¿me podés defender vos? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez? Usted suelta la palabra del Señor y la palabra del Señor se defiende sola. Por eso es que eso es por lo único que debemos nosotros de estar preparados para presentar defensa, dice la Biblia, a todo aquel que nos pida razón de nuestra fe. Pero no convoquemos a los demás simplemente con el objetivo de dar a conocer nuestras opiniones. Como les reitero, mis amados hermanos, déjenme decirles lo que yo he aprendido, y se lo digo con mucho amor y sinceridad. No todo el mundo puede hablar de política. No todo el mundo puede hablar de política. Algunas personas pueden, otras personas no pueden. Y otras personas ni les importa hablar de política. Hábleme de otra cosa, pero no me hables de política, porque la política y yo no vamos a ningún lugar. En mi caso personal, a mí me gusta la política y me gusta hablar de política. Pero prefiero obviamente si tengo opciones de hablar de política o de hablar de la Biblia, prefiero hablar de la Biblia. No obstante, en mi casa con mis hijos aún nosotros hablamos mucho de política nacional, política internacional. Hablamos de lo que está pasando en el mundo, hablamos de los conflictos que hay alrededor del mundo, hablamos del aborto, hablamos de la homosexualidad, hablamos de todos esos temas que son los temas que realmente importan hablar. En vez de estar hablando de la novela, es mejor hablar de qué está pasando en Israel hoy. No sé si me están siguiendo. Pero tenemos que inculcarle a nuestros hijos que no vivan en un mundo que no es un mundo bíblico. El mundo bíblico es un mundo que refleja la realidad de que a nosotros nos interesa lo que está pasando en el mundo. No discutamos personal. Déjame decirle, hermano, sinceramente, yo le puedo decir, muchas veces discutimos por todo, sin razón. Yo ya llegué a concluir
de que voy a tratar de no discutir la mayoría de los casos. Déjeme decirle, tengo años de no hablar con un testigo de Jehová. Y le decía a los hermanos que ahora hasta extraño hablar con ellos. Sinceramente, yo creo que uno de estos días voy a ir a buscar un testigo de Jehová para hablar con él. Simplemente porque tengo un rato de no discutir con uno de ellos. Y me gustaría hacerlo. Yo sé a dónde los puedo encontrar. Así que uno de estos días voy a ir a buscar voy a ir intencionalmente yo a buscar un testigo. Pero no con el deseo de imponerle mis ideas, sino simplemente de compartir y de escuchar qué es lo que él tiene que decirme. Y si es una persona inteligente, porque ese es el asunto también, y con esto concluyo porque me estoy tomando mucho tiempo. Déjeme decirle cómo se hacen todas las cosas, y es de acuerdo al punto bíblico. Si usted quiere dar a conocer su opinión, deje que la otra persona le dé a conocer la de ella o la de él. Y una vez de que tú has escuchado la opinión y él ha escuchado la tuya, entonces ahora están en un buen ambiente. Están en un buen ambiente. Al final, si la persona no acepta tu opinión, ¿qué vas a hacer? ¿Que me la vas a aceptar? ¿Viste? No, tranquilo. Tú sigues tu vida, bueno, está bien, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Tú tienes cabeza, yo tengo cabeza, y podemos pensar distinto, no tenemos que pensar igual. Número 2, las preferencias personales no deben causar divisiones entre hermanos. Y aquí vamos a algo muy importante ya. En el capítulo número 14, comenzando en el versículo 2 y 3. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Amados hermanos, déjenme decirles algo interesante. ¿A cuántos de ustedes les gusta la carne? Y ustedes saben que a mí me gusta comer carne, ¿verdad? Yo soy carnívoro, hermano. ¿Ok? Me gusta la carne, y principalmente estoy hablando de la carne roja. Lamentablemente muchas veces tengo que alejarme de ella. Como por ejemplo últimamente cuando estuvo Jacob de visita, fuimos a comprar T-bone steaks y los hicimos en la grill, y honestamente déjeme decirle que comí carne hasta saciarme. Y carne. Ya como a los judíos me iba a salir la carne por la boca. Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, algo que es importante y usted debe de saber. Si la persona, dice la Biblia, le gusta comer carne y a usted le gustan los vegetales, ¿a cuánto le gustan los vegetales? Déjeme decirle que yo como carne, pero también como vegetales. A mí me gustan las legumbres, a mí me gustan las ensaladas, a mí me gustan las papas, no tanto ahora porque tengo que cuidarme, pero todas las cosas verdes a mí me gustan. A mí me gusta comer espinaca, a mí me gusta comer albahaca, ¿cómo se llama? La cosa que... verdolaga. Yo no sé qué es el chipilín, pero si es verde muy probablemente me lo coma. Pero el punto que estoy tratando de decirles, amados hermanos, es de que si a alguien le gusta la carne y a usted no le gusta la carne, es que tú tienes que comer vegetales, porque en el Antiguo Testamento las personas eran vegetarianas, no comían. ¿Quién le dijo a usted que eso es verdad? ¿Quién le dijo? Si cuando estaban en el libro de Éxodo, ¿qué era lo que estaban pidiendo? Carne. ¿Y qué les dio el Señor? Les dio carne. Hasta que les saliera, dijo, por las narices la carne. Entonces déjeme decirle en esta mañana de que usted, mi amado hermano, no debe de andar contendiendo por esas cosas. Que si te gusta comer carne, que si te gusta comer pollo, que si te gusta comer salmón. Hay personas que no les gusta el pescado. No, pero es que tú tienes que comer pescado, porque el pescado es lo mejor que hay para la salud. No, si no comes pescado, tú eres una persona pecaminosa. No es verdad. Si a ti te gusta el pecado, cómetelo, y al que no le gusta, que no se lo coma. Y eso es lo que dice la Biblia. Ahora déjenme decirles, mis queridos hermanos, también, de que así trabajando con diferentes personas, yo he llegado a concluir de que nosotros tenemos diferencias en todo. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor comida que uno se puede comer? ¿De qué país? No, hermano, perdonen que les diga la verdad, la mejor comida es la nicaragüense. No, pero ¿saben qué? Déjenme decirle cuál es la mejor comida. La mejor comida es la que no tienes que pagar por ella, número 1. Y número 2, la mejor comida para ti
es la que tú estás acostumbrado a comer. Eso es todo. No tiene nada que ver, qué comida más rica realmente. No, pero eso fue lo que a ti te dieron desde que estabas chiquito. Por ejemplo, a mí, yo crecí comiendo arroz y frijoles, frijoles y arroz, arroz y frijoles, queso, huevos, huevos y queso, y arroz y frijoles. Y también carne de vez en cuando había, pero a la carne escaseaba, ¿right? No era de que, es que a nosotros no nos gusta la carne. No, era que no podíamos comer mucha carne. No porque no quisiéramos. Por ejemplo, los cubanos no comen mucha carne de res. ¿Por qué no comen mucha carne de res? Muy probablemente porque por mucho tiempo pues no ha habido tanta carne disponible. ¿Por qué en Argentina comen mucha carne de res? Yo estuve en la Argentina, compadre, y déjenme decirles de que ahí se come carne. ¿Y por qué se come carne ahí? Porque número uno hay, y número dos, porque desde chiquito le enseñan. Mire, la influencia verdaderamente de la niñez es tan grande de que en veces hay ciertas cosas de que tú vas a un lugar y dices, yo ya no estoy chiquito, pero aún así yo estoy pensando, miren, eventualmente yo estoy pensando en construir un lugar donde asar carne en mi casa, al estilo argentino, sí, al estilo argentino, que tú haces las brasas primero y después traes las brasas a la carne. Tú no pones la carne en las brasas. No, tú traes las brasas a la carne y así la cocinas. Y estoy pensando en construir algo así. ¿Saben por qué? Porque a mí me gusta la carne, ¿right? Como me gusta la carne, entonces a mí me gustaría tener las condiciones para cocinar la carne de la mejor manera. Pero ¿qué sucede si a usted no le gusta la carne? Pues fría pescado. Un día cuando estuvimos en Argentina, un hermano frió tanto pescado, pero tanto pescado, porque ahí en Paraná hay mucho río y hay mucho pescado, y el hermano empezó a freír pescado y a freír pescado y a freír pescado, y el pescado, hermano, era abundante, el que había frito, sinceramente, y yo miré el cerro de pescado que había en la mesa y no éramos tantos los que íbamos a comer. Cuando terminamos de comer, ¿qué creen? Sobró mucho pescado. Y el hermano dijo, loco, ¿de verdad que cociné mucho pescado? No, demasiado cocinaste pescado. Regresando a mi punto, yo quiero que usted recuerde, mis amados hermanos, entonces que las preferencias personales no deben causar divisiones entre hermanos. Lo que decidimos comer no debe de dividirnos. Número dos, Dios es el que nos sostiene, no nuestras opiniones o preferencias. Déjeme decirle, yo voy a tener 50 años y no tengo ningún problema en decirlo. Voy a tener 50 años el próximo año, no este año, ¿ok? A manera de declaración. Voy a tener 50 años. Y déjeme decirle algo interesante. Usted tal vez es menor o mayor que yo, pero usted ha comido de todo tipo de comida dependiendo del país donde usted vino. Y yo lo veo que está bien. Qué chulada, okay. No lo veo que esté enfermo, no lo veo que se está muriendo, ni nada por el estilo. Así de que el que nos ha sostenido, ya sea con el arroz, con los frijoles, con la carne, con el pescado, con la lechuga, con la verdura, con las legumbres, es Dios. Dios se ha asegurado de que las cosas que hemos tenido disponibles a nuestro alcance, esas cosas nos han servido para que podamos seguir viviendo. No sé si están conmigo. Y Él se ha asegurado de que ya sea con lo poco, con lo mucho que tú tienes, tú estás bien hasta el día de hoy. Porque el que te ha sostenido verdaderamente es Dios. Y eso es lo que dice la Biblia en el versículo número 4. Versículo número 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La realidad, amado hermano, es de que los que comen pescado no son mejores que los que comen carne. Y los que comen carne no son mejores que los que comen legumbres. Y los que comen verduras no son ni mejores ni peores que los que comen pescado y carne. Y yo no sé cuánto están siguiendo la secuencia. Una de las cosas que nunca me han gustado y nunca me van a gustar es cuando alguien simplemente, erróneamente, trata de imponer su criterio sobre el criterio de los demás. Si es criterio, no lo impongas.
Si es opinión, no lo impongas. Si es palabra de Dios, no lo impongas tampoco. Porque la palabra de Dios, aún ni siquiera la palabra de Dios se puede imponer. Usted la comparte, usted la predica, usted la enseña y el Señor se va a encargar de obrar en el individuo de acuerdo a cómo esa persona le permita a Dios de que Él pueda obrar en el corazón y la mente de esa persona. La próxima cosa es esta: el día que adoramos no debe ser causa de división. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo número 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahora, déjenme decirle algo interesante que está sucediendo acá. Si yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cuál es el día que debemos de adorar a Dios? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál es el día que debemos de congregarnos en la iglesia? El domingo, ¿verdad? Diríamos la mayoría. Ahora, ¿tiene eso evidencia bíblica? Claro que sí tiene evidencia bíblica. La iglesia primitiva se reunía los domingos. La primera iglesia del primer siglo se reunía en los domingos. Ahora, ¿ese es el único día que debemos de reunirnos? O ese es el día, mira, si tú no te reúnes el día domingo, hermano, tú realmente estás en pecado. Si tú te reúnes los sábados como los sabatistas, tú estás en pecado. No. Yo no tengo ningún problema con la gente que se reúne los sábados. Tal vez no pueden reunirse los domingos, se reúnen los sábados. Interesantemente, uno de estos días estaba Lisandro aquí en la iglesia, Lisandro González, y los hermanos de la iglesia de Birmania, ellos tienen escuela dominical los días sábados. ¿Okay? Cuando ellos vienen a la iglesia y usted le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? Ellos dicen, vamos a tener nuestra escuela dominical. No, pero hoy es sábado. No, pero es escuela dominical. ¿Okay? Ahora, ¿de qué están hablando? Están hablando del concepto de la enseñanza, ¿right? Entonces vinieron a la iglesia y Lisandro estaba ahí en el sótano. Cuando entraron y saludaron a Lisandro lo saludó a ellos y le dijo, so, what are you doing here? And they said, we're having Sunday school. And Lisandro said, that's not possible. Okay. Lo que estaba sucediendo es que vinieron y le preguntó Lisandro qué estaban haciendo aquí en la iglesia. Y ellos dijeron, vamos a tener nuestra escuela dominical. Lisandro le dijo, eso es imposible. ¿Por qué era imposible? Porque es sábado. No puedes tener escuela dominical en sábado. Pero era el concepto de que estamos aprendiendo de la Biblia. Pero ¿qué importa qué día te reúnes? Déjame decirle, no obstante, algo que sí es verdad, hermano. Número 1, usted no debe de priorizar las cosas del mundo por la reunión de que usted le rinde culto a Dios. Déjeme decirle algo, yo por eso no simpatizo mucho con las personas que simplemente miran la iglesia como algo de que vienen a cumplir. No, inclusive, mis amados hermanos, yo no sé si usted sabe, pero en la iglesia católica muchas veces tiene servicio los sábados, tiene servicio los domingos, tiene servicio muchos días. Y algunas personas muchas veces dicen, no, yo voy a ir a la iglesia el sábado porque el domingo tengo que ir a beberme mis cervecitas. ¿Okay? Déjeme decirle de que esa no es una manera correcta de vivir. Esa no es una manera correcta de vivir. El hombre de Dios debe de vivir para agradarle al Señor. Y por lo tanto, la adoración a Dios debe de ser una de las prioridades en su vida. No es algo simplemente de que ya cumplí. No podemos vivir de esa manera. Tenemos que vivir, Señor, toda mi vida te pertenece, por lo tanto tú dirígeme de tal forma de que yo pueda traerte gloria con todo lo que yo hago. El tercer punto es recordemos que todos los hijos de Dios le pertenecen a Dios y solo a Él tenemos que darle cuenta en relación a nuestras preferencias. Romanos capítulo 2, 14, comenzando en el verso 7, si pueden leer conmigo y después hacemos un pequeño resumen. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, ponga atención en esto. Es interesante que en este capítulo 14 el énfasis fundamental del apóstol es aprender a vivir una vida sin conflictos, o mejor dicho, sin tener que estar metido en problemas que no son necesarios. Y hay problemas que no son necesarios. Y ese es el énfasis de él en este capítulo. No te preocupes por qué es lo que esa persona come o qué es lo que no come. No te preocupes por qué día se congrega o qué día no se congrega. No te preocupes cómo se pone el pelo o cómo se quita el pelo. No te preocupes, si está gordo o está flaco. No te preocupes qué ropa usa o qué ropa no usa. No te preocupes por las cosas que realmente no tienen importancia, porque te vas a meter a problemas innecesarios. Deje que las personas vivan su vida. Al final, dice la Biblia, cada uno de nosotros le va a venir a dar cuenta a Dios. Ahora, a manera de aclaración, simplemente para que todo quede claro, no estamos hablando, hermanos, de vivir, ¿verdad?, una vida de que a mí que no me diga nada nadie, porque yo soy un agente libre, aquí hago lo que yo quiero. No, obviamente una de las cosas que estábamos aprendiendo en esta mañana, ¿se acuerdan? En el capítulo 13 del libro de Romanos, es que debemos de estar sujetos ¿a qué? Sujetos a la autoridad. Déjenme decirles, no hay peor cosa en este mundo que alguien que no quiere estar sujeto a la autoridad. Esa persona siempre va a tener problemas en el hogar, va a tener problemas en la calle, va a tener problemas en el trabajo, va a tener problemas en todo lugar. Porque interesantemente el mundo está formado y está diseñado de tal manera de que siempre va a haber una persona que tiene autoridad sobre ti. Por ejemplo, en la iglesia el pastor tiene la autoridad. En la casa el marido tiene la autoridad. En la casa la esposa tiene la autoridad sobre todos los hijos, al igual que el marido. En el trabajo la persona que es el jefe tuyo, ese tiene la autoridad. Pero si usted analiza, en todo lugar donde usted se encuentra, siempre va a haber alguien que tiene autoridad. Es más, es trascendental, es necesario de que siempre haya autoridad. Déjeme explicárselo de esta manera. Muchas veces yo pienso que yo sé de muchas cosas, pero sinceramente, honestamente, por ejemplo, para darle una ilustración, como ya he visto hacer muchas cosas, en veces yo pienso que yo lo puedo hacer esto, sin necesidad de molestar a nadie. Pero ¿saben qué? En veces las cosas se complican y no son tan fáciles como tú piensas que son. ¿Sí? E interesantemente, en veces uno se da cuenta de sus limitaciones, porque tú tal vez empiezas a hacer algo, ya se complicó esto, y de pronto llega la persona que realmente sabe cómo hacerlo y tú te sientes relajado en ese momento. Tú dices, qué bueno que ya llegó la persona que realmente sabe, porque yo no sé ni papa de esto, pero me estaba atreviendo, pero ya me di cuenta de que mejor es que lo haga la persona que realmente sabe cómo hacerlo. Y amados hermanos, déjenme decirles de que no estamos hablando de que no debemos de aventurarnos en ciertas cosas, pero sí debemos de comprender nuestras limitaciones y saber cuándo es tiempo de dejarle las cosas a los profesionales. Por ejemplo, cuando tuvimos el problema con la tubería del gas acá, ¿ustedes piensan que alguno de nosotros lo iba a hacer? ¿Quién lo iba a hacer? Para serles sincero, interesantemente, y es obvio la razón por qué, la verdad es de que la persona que trabaja con el gas y que pone tubería de gas tiene que ser certificada por la ciudad. No puede ser una persona que no es certificada. Tiene que ser un profesional verdaderamente. Igual sucede con otras muchas cosas, mis amados hermanos. Entonces es muy importante en la vida de que nosotros entendamos de que Dios desea, a Dios le interesa, de que nosotros comprendamos de que yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo estoy aquí para vivir de acuerdo a como Dios quiere, respetar las opiniones de los demás y tratar de vivir una vida libre de conflicto en lo que se refiere a conflictos innecesarios. Ahora déjenme darle la última clave y con esto concluyo. ¿Cómo evitar los conflictos innecesarios? ¿Cómo evitarlos? Ahora noten, lo dije al principio, lo digo de nuevo. Estamos hablando de conflictos innecesarios. Hay conflictos que son necesarios.
Por ejemplo, en la casa hay conflictos que son necesarios, en el trabajo hay conflictos que son necesarios. Y cuando hablo de conflictos estoy hablando de diferencias. No estoy hablando de que me vine y me fajé con alguien, que nos dimos de puñetazo y él me dio un mordisco, yo le di 3 patadas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando hay que hablar, hay que hablar. Y cuando hay que callar, hay que callar. Tercero, ¿cómo evitar los conflictos innecesarios? Note lo que dice la Biblia en el libro de Romanos 14 y el versículo 13, número 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La razón por la cual nosotros normalmente estamos en conflicto es porque muchas veces, hermanos, juzgamos todas las acciones de los demás. Y déjame decirle de que es fácil juzgar a los demás, pero muchas veces nosotros no queremos aceptar la opinión o no queremos aceptar el juicio que alguien tiene aún en contra de nosotros. Entonces es muy importante, de acuerdo a la Biblia, de que nosotros no juzguemos a los demás. Ahora, la palabra juzgar, bíblicamente hablando, siempre se refiere a condenar. Cuando tú condenas las acciones de los demás, entonces tú le estás juzgando. No estamos hablando de que si alguien haciendo lo malo, de que usted no le debe decir algo. Toda persona que anda haciendo lo malo y usted se da cuenta que está haciendo lo malo, usted tiene no solamente el privilegio, pero también la responsabilidad cristiana de ir a hablar con esa persona, hablarle en amor, hablarle con cariño, hablarle con respeto, pero hablarle la verdad. Nunca tenemos que tener temor por decir la verdad. La verdad verdaderamente es una de las virtudes más grandes que tenemos. Entonces, no juzguemos a nadie y no hagamos tropezar a nadie si queremos evitar conflictos. Número 2, dice la Biblia que la comida no es más importante que nuestros hermanos. Versículo número 14 y el versículo hasta el 18 dice lo siguiente: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces el apóstol Pablo nos dice, mis amados hermanos, de que es necesario, es importante, es trascendental, de que nosotros no andemos juzgando a los demás, ni mucho menos juzgarlos porque qué es lo que comen, qué es lo que hacen, cómo viven, y de que usted tenga la oportunidad siempre de tratar de identificar primeramente, como dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, que cada uno de nosotros pueda mirar qué está mal conmigo primeramente. En el libro de Mateo capítulo número 7, no sé si se acuerdan: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís seréis medidos. Entonces es muy importante, dice la Biblia, de que si usted le va a decir algo a alguien, de que usted se asegure primeramente, como decimos popularmente, de que usted no tiene ninguna cola que le pisen. Porque yo no le puedo decir a alguien, ni aún a mis hijos, yo lo considero como hipocresía. Si yo le digo a mi hijo que él no debe de hacer algo que yo estoy haciendo, yo soy un hipócrita. Si yo voy a decirle a alguien de que debe dejar de hacer lo que yo perfectamente sé de que yo hago, entonces ¿por qué le voy a decir a esa persona que deje de hacer lo que yo hago? Eso se llama hipocresía. Y el último punto es aprendamos a edificar la vida de los demás. Yo creo que todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones de dificultad en la vida, y una de las cosas más lindas, pienso, en vez de ir a juzgar, es en ir a edificar la vida de la persona. A ver dónde está, a ver qué puede hacer usted por él o por ella. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo asistir? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo echar una mano, extender mi mano de ayuda, de asistencia, para que tú puedas salir adelante? Romanos capítulo 14, iniciando en el versículo número 19, noten lo que dice, y con esto concluimos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
Tenemos que seguir lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. ¿Quién sabe lo que es edificar, hermanos? Construir, ¿right? Construir. Entonces piense, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que hacer todo lo que contribuya a la mutua edificación. Le voy a poner un ejemplo rápidamente. Si usted le dice a alguien cosas negativas todo el tiempo, ¿usted está construyendo la edificación de esa persona? ¿Está edificando a esa persona? No. Para serle sincero, ¿a quién le gusta que le digan cosas negativas? El pelo te quedó horrible. Estás bien gorda. Principalmente a una mujer. Yo antes pensaba de que esas cosas solamente molestaban a las mujeres. Pero ¿saben qué? Me he dado cuenta de que no. Porque cuando alguien me dice a mí algo negativo, de que yo sé de que no es justo, no me gusta tampoco. No me gusta, me molesta. Entonces es bueno que nosotros entendamos que una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que edifique, una palabra que construya la vida de la persona es mejor. Porque se lo pongo honestamente y se lo digo con toda sinceridad. Y esto es porque yo sé de que a muchas personas no le gusta, por eso lo pongo de ejemplo. Si una persona está gorda, por ejemplo, ¿usted no cree que ya se vio en el espejo? ¿Qué piensan? ¿O quiere que llegue al espejo? Espejito, espejito. ¿Okay? ¿Cuál es la chica más chévere del universo? No. Cuando se miró en el espejo, se me hace que estoy un poquito gorda. ¿Okay? Ya se vio, ¿no es verdad? Entonces piensan ustedes que es necesario de que yo se lo diga. Oh, tú estás bien gorda. No, no es necesario. ¿Verdad que no? Si alguien se va a la playa y se pasó en la playa todo el día y se le quemó toda la cara y tiene la cara toda pelada. Oh, mira, te ves bien fea así toda pelada. Ya sabe de que no se ve bien. ¿Para qué decírselo? Déjeme decirle cómo usted puede evitar muchos problemas. Y cómo yo puedo evitar muchos problemas. No le diga a la gente lo que es obvio. ¿Cuántos escucharon lo que dije? No le diga a la gente lo que es obvio. No se lo diga. Y se va a evitar muchos problemas. Ya miró que el tipo no le gusta hacer nada. Ya se dio cuenta de que es un haragán de primera. Hombre, me parece que tú eres un haragán. ¿Te parece? El tipo es el rey de los haraganes. Y a ti hasta ahora te parece de que es un haragán. No digamos lo que es obvio, exceptuando de que sea positivo. De que sea positivo. Usted puede decir cosas positivas sin mentir. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Usted puede decir cosas positivas sin mentir. Cada vez te ves más delgada. O el pelo cada vez te queda más bonito. Te quedó muy lindo el corte de pelo. Hermanos, déjenme decirles de que hay una manera de evitar conflictos, hay una manera de evitar problemas, pero yo no sé por qué nuestra tendencia, y es mi tendencia, yo no sé por qué en vez de evitar los conflictos innecesarios, es como que los estoy buscando. Y déjenme decirle a mis amados hermanos de que es mi consejo bíblico para usted, de que vivamos sin estar lidiando con conflictos que no sean necesarios. Pero tiene que tomar una decisión usted y tengo que tomar una decisión yo. Y la decisión que tenemos que tomar es delante del Señor. Señor, en lo que dependa de mí, yo voy a evitar los conflictos innecesarios. No quiero estar en ese rollo, no quiero estar metido en esas cosas. Si realmente es algo de que no me afecta, entonces yo voy a tratar de vivir una vida de tal manera de que voy a dejar que la gente viva. Ahora, si es algo de que ofende a Dios, entonces voy a actuar inmediatamente y voy a tomar carta en los asuntos. Pero si es algo que simplemente me ofende a mí o simplemente me hace molestar a mí porque a mí no me gusta eso, déjalo tranquilo. No te metas. Vete de lado, dice la Biblia. ¿Por qué vas a ir a meterte en el problema innecesario? Vamos a orar, mis amados hermanos, en este momento. Y lo que yo quiero que hagamos es un compromiso hoy. Principalmente los que estamos casados. Que tomemos un compromiso esta semana de hacer una cosa y de no hacer otra. Número uno, de que usted no le diga nada negativo a ninguno de los miembros de su familia. ¿Qué les parece? Nada negativo. O sea, si es algo negativo, entonces no lo digas. Te quedas callado.
Pero si tienes algo y Dios te pone en tu corazón decirle algo positivo a los miembros de tu familia, comenzando con tu cónyuge y al resto de la familia, a todas las personas con que te relacionas, entonces diles algo negativo. Perdón. Dile, me está traicionando el subconsciente. Dile, perdón. Es que me están confundiendo ustedes, hermanos. Diles algo positivo. Y fíjate cómo actúan las personas cuando tú le dices algo positivo. Fíjate en todos. Desde el más chiquito hasta el más grande. Fíjate cómo actúan cuando tú le dices algo positivo y no le dices nada negativo. Ahora, si le tienes que decir algo que es verdad, dile la verdad. Pero no lo enfoques desde un punto de vista negativo. Y vas a ver cómo las cosas mejoran. Vamos a orar, amados hermanos, y aquellas personas que de parte de Dios sienten el deseo de bendecir a su familia esta semana. Los voy a invitar de que lo hagan, número uno, no diciendo nada negativo y diciendo todas las cosas positivas que le pueda decir a los miembros de su familia, y después extiéndalo al resto de personas con las que usted se vincula durante la semana. Si ustedes quieren tomar ese compromiso, entonces los voy a invitar en este momento de que ustedes se pongan en pie. Y después la próxima semana le voy a preguntar a los miembros de su familia qué cosas positivas usted le dijo esta semana. Y si solamente son dos, pues se pueden decir bastante, ¿verdad? Porque no hay más, ahí nomás se dice uno al otro todo lo positivo que usted pueda hacer. Así que